Hola compañeros, licenciada, nosotros somos el grupo número 1 y en esta ocasión vamos a hablarles acerca de las faltas y de los artículos 480 al 484 del Código Penal que se encuentran en el libro tercero del mismo. Antes de iniciar me gustaría hablarles de la diferencia que existe entre un delito y una falta, pero es importante también saber que el derecho penal establece dos formas de diferenciar los actos delictivos, que son los delitos y las faltas. También es importante saber que el derecho siempre busca proteger un bien jurídico. El bien jurídico puede ser material o inmaterial y puede ser, por ejemplo, la vida, la libertad, la indemnidad sexual, entre otros. Una falta, al igual que un delito, es una conducta que está tipificada en la ley antijurídica y culpable y que por supuesto tiene una sanción. Es acá donde radica la diferencia, ya que una falta es una conducta menos grave, por lo tanto la sanción será menos grave. De igual forma, las sanciones pueden ser desde un arresto hasta una multa o bien indicar el lugar donde se encuentra por determinado tiempo. Por otro lado, los delitos son conductas más graves como un asesinato que va en contra del desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, la sanción será mucho más grave, al igual que la acción. Y las sanciones pueden ser usualmente la privación de la libertad, desde 1 mes hasta 50 años. Solamente algunos delitos tienen falta correlativa, y esto se da en los casos en los que se atenta contra las personas, el patrimonio, los intereses generales o el orden público. Pero para hablar un poco más acerca de las faltas, los dejo con mi siguiente compañero. ¿Qué son las faltas? Las faltas en derecho penal son una acción u omisión típica, antijurídica y culpable, realizada por una persona dolosa o imprudente a la que se le impondrá una pena leve, porque pone en peligro un bien jurídico protegido, pero que ese bien jurídico protegido es considerado de menor gravedad y que por tanto no es tipificada como delito. Las faltas cumplen los mismos requisitos que un delito: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La única diferencia es que la propia ley decide tipificarla como falta en lugar de hacerlo como delito, de acuerdo a su menor gravedad. La gravedad de una falta es menor a la de un delito. Las penas que se imponen por las mismas suelen ser menos graves que la de los delitos. Una diferencia que existe entre los delitos del libro 2 y las faltas es referente a la prescripción de la responsabilidad penal, mientras que el tiempo mínimo de la prescripción en los delitos es de 5 años y en las faltas el tiempo máximo es de 6 meses. El artículo 107, inciso 4 del Código Penal así lo establece. Un ejemplo: en el caso de que una persona golpea a otra con el propósito de lesionarle seriamente, pero solo consigue un hematoma. El hematoma es un moretón. El animus laedendi, que es la intención de lesionar a la otra persona, pero como solo conseguimos hacerle un moretón, entonces nuestra ley, por la desproporción entre el daño causado y el propósito, lo califica como falta. Los tipos de faltas son de las faltas contra las personas, de las faltas contra la propiedad, de las faltas contra las buenas costumbres, de las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones, de las faltas contra el orden público, de las faltas contra el orden jurídico tributario, que fue derogado por el artículo 75 del decreto 4-12, y de las faltas electorales. Hola Lick, a mí me tocó hablar sobre el artículo 480 del Código Penal, de las disposiciones generales.
Este artículo establece todas aquellas disposiciones que se van a aplicar para las faltas, es decir, aquellas reglas que se encuentran contenidas en el libro primero del Código Penal, en lo que fuera conducente con las siguientes modificaciones. Hay 6 numerales. El numeral 1 dice: en las faltas solo van a ser sancionados los autores. Aquí no existe sanción para los cómplices. Por ejemplo, María tiró basura enfrente de la casa de Pablo, pero con María iba su primo. Su primo vio todo, entonces fue cómplice, pero a él no se le va a penar, sino que solo a María como autor. En numeral 2, solo son punibles las faltas consumadas, solo se van a tipificar como faltas las que se llevaron a cabo en su total. Si vino María y estuvo a punto de tirar la basura y se dio cuenta que Pablo la estaba viendo y ella ya no la tiró, ya no constituye falta porque no la llevó a cabo, entonces la tentativa no existe. Numeral 3. El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas, previsto en el artículo 60, será decretado por los tribunales según circunstancias. Aquí dice que el comiso va a consistir en la pérdida a favor del Estado de todos aquellos instrumentos que una persona llevó a cabo para ejecutar determinada falta. El numeral 4. La reincidencia en faltas no se apreciará después de transcurrido un año de la fecha de la sentencia anterior. Por ejemplo, María hoy tiró basura enfrente de la casa de Pablo. Entonces la reincidencia no se apreciará si ya pasó un año. Digamos si el día de hoy María cometió la falta y a los 6 meses María vuelve a cometer otra falta, María es reincidente. Pero si el día de hoy María comete una falta y pasó un año y medio, María ya no será reincidente, sino que va a ser un autor que vuelve a cometer otra falta. Numeral 5. Puede aplicarse a los autores de las faltas las medidas de seguridad establecidas en este código, pero en ningún caso deberán exceder de un año. Según el artículo 88 del Código Penal se establecen las medidas de seguridad. Por ejemplo, yo coloqué 2. Una, la prohibición de residir en el lugar determinado. 2, prohibición de concurrir a determinados lugares. Numeral 6. Se sancionarán como falta solamente los hechos que conformen a este código no constituyan delito. Y yo hice una diferencia entre delito y falta. Dice que el delito va a consistir en una acción típica, antijurídica y culpable a la cual se le va a señalar una pena. Y una falta va a consistir en una conducta antijurídica que va a ser de manera leve. Solo van a ser previstos como faltas todos aquellos hechos que no constituyan un delito. Capítulo 2. Las faltas contra las personas. Artículo 481 del Código Penal. Arresto de 20 a 60 días. Será sancionado con arresto de 20 a 60 días. 1. Quien causare lesiones a otros que le produzca enfermedad o incapacidad de trabajo por 10 días o menos. 2. Quien encontrado abandonado o perdido a un menor de 12 años no lo presentare a la familia o a la autoridad o dejare de llevarlo a un lugar seguro. 3. Quien en riña tumultaria hubiere ejercido cualquier violencia en la persona del ofendido, siempre que éste solamente haya sufrido lesiones leves y no constare quién fue el autor. En el numeral 1 nos explica de que si nosotros hacemos daño a una persona o lo afectamos en el sentido de que él tuviera la incapacidad de presentarse a su trabajo, nos podemos ser arrestados de 20 a 60 días, dependiendo también el daño que se le haya hecho o que se le haya realizado a la persona. Si la persona fue dañada físicamente, que el doctor dictamine de que no puede asistir a su trabajo por 6 días, podemos ser arrestados por el daño o perjuicio que le realizamos a la persona. En el numeral 2 dice de que si nosotros encontramos a un niño menor de 12 años y nosotros no le prestamos el auxilio adecuado que debe tener para la ayuda de ese niño y solo lo miramos en la calle llorando y no sabiendo quién es su familia y nosotros no prestamos el auxilio de ir y ver qué podemos hacer por él, o si en caso alguno nosotros no queremos poner nuestra integridad física en riesgo, podemos presentarlo a la autoridad para que la autoridad sea la encargada de presentarlo con los padres de él o ver
cómo lo pueden ayudar. Y si nosotros no prestamos ese auxilio y dejamos al niño y no lo llevamos ni con la autoridad ni con la familia y no lo llevamos a un lugar seguro, podemos ser arrestados por no prestar el auxilio adecuado que el niño necesita. En el numeral 3 nos dice que si nosotros estamos en una riña tumultuaria y, por ejemplo, a mí me afectan, me causan lesiones leves, las personas que estuvieron integradas en esa riña tumultuaria pueden ser arrestadas por las lesiones que yo haya recibido dentro de esa riña tumultuaria, aunque no se supiera quién fue el autor de las lesiones que fueron causadas a mi persona. Gracias. Con la explicación de los artículos del Código Penal, el día de hoy les voy a platicar sobre el artículo 182 del Código Penal. Este artículo contiene 5 literales que se los voy a explicar acompañado de un ejemplo. El artículo 182 dice lo siguiente: si el hecho no estuviere comprendido en las disposiciones del libro segundo de este código, será sancionado con arresto de 20 a 60 días. Esto incurre en las penas que se encuentran en este artículo, en los literales que a continuación les voy a explicar. Literal número 1 dice: quien no socorriere o auxiliare a una persona que se encuentre en un lugar despoblado, herido o en peligro de parecer, cuando pudiere hacerlo sin riesgo o detrimento propio. Este artículo, ¿qué quiere decir? O este literal comprende todas aquellas faltas cuando una persona no le presta auxilio o asistencia a una persona o a un niño que se encuentre en peligro en un lugar o una situación que exponga la vida o la salud de la persona. Les voy a comentar un ejemplo. Un grupo de niños se encuentra a las orillas del lago, pero cerca de ahí hay un grupo de personas jugando. Los niños se introducen al lago y uno de los niños empieza a ahogarse. El grupo de personas mayores de edad que está a un costado están observando cómo se ahoga el niño y no prestan ningún auxilio, ninguna ayuda, están incurriendo en una falta en este literal. Literal número 2. Este artículo se refiere a lo siguiente: quien de palabra, impulsando por ira, amenaza a otro con causarle un mal que constituya delito, y por sus actos posteriormente demuestre que no persiste la idea que significó su amenaza. ¿A qué se quiere referir este literal en este artículo? Hace referencia y se comprende como una falta a la acción que se realizó bajo ira sobre una persona o varias para atemorizarla o causarle un daño, amenazándolo, pero luego de haberse dado cuenta de su acción se retracta y le hace ver a la persona que no va a cometer nada en contra de su persona y que no va a cometer un delito. Un ejemplo: hay un partido de fútbol en cualquier estadio, el estadio San Benito. Ambas aficiones están muy cerca y el partido está muy intenso, la afición está apoyando con todo su equipo y entonces se empiezan a molestar entre aficiones, insultándose, tirándose objetos, y llega a un punto donde un grupo de aficionados se acerca a la afición contraria y empiezan a ofrecerles golpes, que no sirve su equipo. Entonces el grupo de ellos se levanta muy enojados y bajo efecto de ira, una persona amenaza a la otra diciéndole que si sigue molestando lo va a golpear, e incluso ofreciéndole cuentazos, o si no, amenazándola que la va a matar. Pero luego de haberse dado cuenta su acción, se retracta y dice que no va a hacer nada. Entonces ahí está incurriendo en una falta.
Literal número 3. Quien causare a otro una coacción o vejación injusta. Este artículo hace énfasis y se refiere en respectiva a una falta a la persona que le causa daño físico, psicológico a una persona de manera injusta, que lo golpea sin intención. Esto le menciono un ejemplo. Martín es un albañil que se dedica a trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde y llega muy cansado a su casa. Y al llegar a su casa, él llega muy hambriento y no hay comida, su esposa no ha hecho nada. Él muy enojado y se enoja, empieza a golpear todo y sus hijos están jugando en el patio y él enojado empieza a golpear a sus hijos, a golpear todo lo que se le pone enfrente, causándoles un daño psicológico y físico, que en el artículo 482 se tomaría como una falta. Continuando con el literal número 4, que es el antepenúltimo, dice lo siguiente: los cónyuges, personas unidas de hecho o concubinarios que escandalizaren con sus disensiones domésticas. Este artículo de este literal hace énfasis y comprende las faltas que se refiere a las parejas, unión de hecho, que provocan o realizan un escándalo dentro de su hogar o en la vía pública, causando un relajo o escándalo. Un ejemplo, Joaquín y su esposa Lucrecia tienen un bebé y cierto día Joaquín le dice a su esposa que quiere salir de paseo, que quiere ir al parque, y su esposa le dice que está bien, pero Joaquín le dice que quiere que su hija lleve vestido, pero su esposa Lucrecia no está de acuerdo a eso. Entonces empiezan a alegar, provocan un escándalo dentro de su hogar, provocando que los vecinos se alteren y llamen a la policía. Entonces, en este literal, este ejemplo estaría entrando como una falta. Continuando con el literal número 5, que es el último, dice lo siguiente: quien amenazare a otro con arma o sacare en riña, salvo que se tratare en legítima defensa. Este artículo hace énfasis y se comprende como una falta a la persona que en determinado lugar decida sacar un cuchillo o un arma de fuego para amenazar a otra persona, mientras sea en defensa legítima o defensa propia. Un ejemplo, en la feria del Chal llegan muchas personas que son ganaderas en unas carreras de caballo. Entonces don Martín decide apostar 10,000 quetzales por un caballo y llega Carlomario, que quiere apostar contra el caballo de don Martín. Entonces se da la carrera y gana el caballo de don Martín, y Carlomario se niega a hacerle el pago de los 10,000 quetzales porque no está de acuerdo a lo que ocurrió en la carrera. Pero Carlomario tiene un arma de fuego que él la tiene guardada en su carro. Entonces don Martín decide golpear a Carlomario y le empieza a amenazar que lo va a matar, que lo va a golpear. Entonces don Martín saca un arma de fuego y apunta a Carlomario. Carlomario, al darse cuenta que lo están amenazando, él decide sacar su arma de fuego y apunta contra don Martín. Se comprendería como una falta porque lo está utilizando en defensa legítima para su persona.
Esto fue los literales del artículo 182 del Código Penal y los dejo con mi siguiente compañero. Licenciada, ya le voy a explicar el artículo 483 del Código Penal. Artículo 483. Será sancionado con arresto de 15 a 40 días. Inciso 1. La persona que causare lesiones que no impidan al ofendido dedicarse a su trabajo habitual. El individuo que causa a otras lesiones leves, pero que a éste no le impidan continuar laborando. Inciso 2. Quien maltratare a su cónyuge o a persona con quien estuviere unido de hecho o conviviente cuando no le produzca lesión. El cónyuge que causa daño psicológico o físico a su conviviente. Inciso 3. Quien sin estar comprendido en el artículo 141 arrojare a otro piedras u objetos sin causarle daños. El individuo que arroje piedras a un lugar determinado con la intención de intimidar o causar miedo. Un ejemplo podría ser: Pedro va caminando por la calle y se encuentra a Juan. Juan intenta intimidar arrojándole piedras a Pedro. Este será sancionado con arresto de 15 a 40 días. Inciso 4. Quien maltratare de obra a otra persona sin causarle lesión. La persona que cause daño psicológico tratando mal a otra persona. Inciso 5. Quien de palabra amenazare a otro con causarle un mal que no constituya delito. El individuo que amenazare de palabra a otra persona, físico o psicológico, pero que éste no constituya un delito. Inciso 6. El padre o encargado de la guardia o custodia de un menor que excediere en su corrección, siempre que no le cause lesión. El padre que en su corrección le cause daño psicológico a su hijo maltratándolo u ofendiéndolo, este será sancionado con arresto de 15 a 40 días. Inciso 7. Los encargados de la guardia o custodia de menores de edad que los abandonaren exponiéndolos a la corrupción o no les procuraren asistencia y educación. El padre que sin justificación abandonara a sus hijos dejándoles a su suerte sin prestarle asistencia económica o a la educación, será sancionado con arresto de 15 a 40 días. Inciso 8. Quien se hiciera acompañar de menores de edad en la vagancia o la mendicidad o los hiciera trabajar con la infracción de las leyes y disposiciones laborales. La persona que se encuentre en la vagancia con personas menores de edad y los ponga a estos a trabajar está violando las disposiciones de este código. Inciso 9. Quien estando obligado y en posibilidad de prestar alimentos se resistiere a cumplir con su obligación, dando lugar a que éste se le demande. La persona que tiene la posibilidad de prestar asistencia económica, física o a la educación será sancionado con arresto de 15 a 40 días. Un ejemplo podría ser de que Juan podría tener las posibilidades de prestar asistencia económica a sus hijos, pero que éste dijera no le voy a dar, y la persona que tenga interés por el niño lo demande judicialmente para que éste cumpla su obligación. Gracias, licenciada. Buen día a todos, les voy a hablar sobre el decreto 17-73, que es el Código Penal, en el artículo 484 que se refiere a las faltas. Artículo 484. Será sancionado con arresto de 10 a 30 días, inciso 1, quien injuriare levemente a otro sin denunciar el ofendido. Todos sabemos que la injuria es la denigración que se le da a una persona. Les pondré un ejemplo. Supongamos que yo hablo mal de mi vecino, y mi vecino viene y se entera que yo le estoy injuriando, y él está en su derecho de venir e ir a denunciar esa injuria. En el inciso 2 dice: quien requerido por otro para evitar un mal dejare de prestar el auxilio si no le pudiera resultar perjuicio o daño. Todos sabemos que la omisión de auxilio es el no prestar la ayuda necesaria a una persona que lo requiere o que lo necesita.
les pondré un ejemplo aquí. El día de ayer fui a nadar a la playa y me encontré a un señor que se estaba ahogando. Entonces el señor viene y me pide el auxilio necesario para que yo le pueda ayudar a él. Y como yo medio chapoloteo en la playa, no soy de aquellos que saben nadar, y vengo y le pido ayuda al salvavidas, y el salvavidas, por estar entretenido en el teléfono, viene y no me presta la atención y la ayuda necesaria. Entonces el señor se está ahogando, ¿verdad? Y llamo mejor a otra persona que venga y me ayude para poder sacar al señor. En este caso, quien cometió la falta fue el salvavidas, ya que él no me prestó atención o no prestó la ayuda para poder sacar al señor que se está ahogando. Como podemos ver, el sujeto activo en este caso es el salvavidas, quien no presta el auxilio necesario, y yo, que como persona no me metí a nadar para no hacer un perjuicio, un daño mayor que se refiere en el inciso, con tal de no ahogarme ni ahogar al señor. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, bendiciones.